y ahora estaba de pie al final de la orilla larga del lago y no era el mismo. Ya no volvería a ser el mismo jamás. Había tenido muchos primeros días. El día de la primera flecha, cuando tuvo la idea de obtener hilo de un hirjón de su vieja harapienta cazadora y resina pegajoso de un tocón para incrustar trozos de pluma en una varilla de sauce seco y hacerse una flecha que volase correctamente. No con precisión, no llegó a alcanzar una cota apreciable, pero que volase al menos con la suficiente corrección como para que si un conejo o un pájaro atontolinado se ponía a tiro cerca, muy cerca, y tenía suficientes flechas, podría atinarles. Esto trajo como consecuencia el día del primer conejo, cuando mató a uno de los conejos grandes con una de sus flechas y le quitó la piel del mismo modo que había hecho con el primer pájaro. Lo asó de idéntica forma con el fin de que su carne le supiese igual de buena. No estaba tan rica como la del pájaro, pero era buena de todos modos. Y había vetas de grasa en el lomo del conejo que embutió dentro de la carne para que estuviese más rica. Ahora iba saliendo de apuros entre conejos y pájaros atontolinados y peces entre tanto. Siempre hambriento. Siempre tengo hambre, pero ahora puedo al menos hacerlo. Puedo procurarme comida. Sé que puedo obtener comida. Sé que puedo hacerlo ahora. Se acercó más al lago, a una zona de arbustos con una especie de nueces. Eran arbustos de denso ramaje de los que colgaban unas pegajosas vainas que encerraban lo que parecían nueces verdes. Nueces que creo que podría comer, pero que no estaban maduras todavía. Salió en busca de un pájaro atontolinado. A ellos les encantaba refugiarse en la base de la espesura de un arbusto de nueces, ahí donde los tallos estaban más apretados y ofrecían mejor cobertura. Vio a un pájaro en la segunda rama, se le acercó mucho, se detuvo cuando alzó las plumas de la cabeza y emitió un sonido similar al del grillo, una señal de alarma antes de emprender el vuelo. Luego se le acercó aún más cuando bajó las plumas y el pájaro estaba más descuidado. Hizo eso 4 veces sin mirar nunca directamente al pájaro, aproximándose a él oblicuamente desde un lado. Había llegado a perfeccionar hasta tal grado este sistema tras muchas tentativas y ofrecía tales resultados que había llegado incluso a atrapar a uno sirviéndose únicamente de las manos. Se hallaba a menos de 1 metro de distancia del pájaro, que permanecía impertérrito en su actitud de disimulo en el arbusto. El pájaro lo esperaba y Brian colocó una flecha en el arco, una de las flechas con plumas, no de las que utilizaba de arpón de pesca. Lo tensó y disparó. Fue un rotundo fracaso, así que volvió a sacar una segunda flecha de su carcaj de trapo del cinturón, el que había confeccionado a partir de una de las mangas de su cazadora y había atado por uno de sus extremos para que tuviese fondo. El pájaro atontolinado todavía lo aguardaba y él no lo miró directamente hasta que tensó la segunda flecha, apuntó, disparó y volvió a fallar. Esta vez el pájaro hizo un movimiento rápido y la flecha pasó pegada a él tan cerca que casi le rozó la pechera. A Brian únicamente le quedaban 2 flechas más y dudaba si coger con la mano derecha la lanza y utilizarla para abatir el pájaro. Solo un disparo más, decidió. Lo intentaría otra vez. Sacó despacio otra flecha, le colocó en la cuerda, apuntó y disparó, y esta vez vio el agitado revuelo de plumas que indicaba que había hecho blanco. El pájaro fue golpeado de lleno y se vino abajo enseguida en medio de un alboroto frenético. Brian dio un brinco, lo atrapó y lo lanzó una vez contra el suelo, con un golpe seco para terminar de matarlo. Luego se levantó y recuperó sus flechas. Se aseguró de que estaban en perfectas condiciones
y descendió hacia el lago para lavar la sangre de sus manos. Se arrodilló en la orilla del agua. Dejó el pájaro muerto y sus armas a un lado y hundió sus manos en el agua. Un poco más y ese hubiese sido el último acto de su vida. Más tarde no supo explicarse el motivo por el que empezó a volverse un olor o un ruido, el sonido de algún suave roce, lo que fuese, pero el caso era que algo sorprendió a su nariz y oído y empezó a volverse, y ya tenía la cabeza medio girada cuando vio un muro marrón de piel destacar en el fondo del bosque y precipitarse sobre él como un camión suelto sin frenos. Apenas tuvo el tiempo de ver que se trataba de un alce. Los conocía por las fotos, pero no sabía, ni siquiera se imaginaba los grandes que eran cuando lo embistió. Era una hembra y carecía de cuernos, pero le tocó con la testuz en el costado izquierdo, lo arrastró y lo sacó fuera del agua, y luego volvió a la carga tras él para rematar la faena. Brian casi no tuvo tiempo de llenar los pulmones de aire durante medio segundo cuando ya estaba el alce sobre él otra vez empleando la cabeza para hundirlo lo hondo del lodo. Está loco, pensó. Ni más ni menos, esa era la palabra, loco. Sus ojos y orejas estaban llenos de barro. La protuberancia córnea de alce lo clavaba cada vez a mayor profundidad en lo más hondo de aquel lodazal, y de repente todo terminó y se encontró solo. Hizo un esfuerzo supremo por salir al flote aspirando aire y luchando contra el pánico, y cuando terminó de quitarse el barro y el agua de los ojos y de aclarárselos, vio a la hembra a su lado, no más allá de 3 metros, mordisqueando pacientemente una raíz de nenúfar. Parecía aparentar no haberlo visto siquiera, o quizá no le importase su presencia, y Brian se dio la vuelta con sumo cuidado y salió arrastrándose del agua. En cuanto el muchacho hizo el primer movimiento, los pelos del lomo se le erizaron y cargó de nuevo contra él, sirviéndose esta vez de la cabeza y de las pezuñas delanteras, sacudiéndolo de aquí para allá dentro del agua, esta vez vuelto de espaldas mientras él expulsaba agua de los pulmones a fuerza de gritos y se golpeaba la cabeza con los puños y se llenaba del agua la garganta, y de nuevo la hembra se fue. Volvió a subir a la superficie una vez más, pero ahora sentía dolores, sentía daño dentro en las costillas, y se quedó encorvado hacia adelante, fingiendo estar muerto. Ella estaba otra vez de pie comiendo. Brian lo observó con el rabillo de un ojo mientras con el otro miraba la orilla, preguntándose qué gravedad revestiría a su dolencia, intentando saber si la hembra lo dejaría marcharse esta vez. Estaba loca. Empezó a moverse siempre lentamente. Ella volvió la cabeza y el pelo del lomo se le erizó, lo mismo que el pelo de un perro enfadado, y se detuvo. Respiró lentamente, su pelo se alisó y empezó a comer. Movimiento, pelo erizado. Detención, pelo abajo. Movimiento, pelo erizado. Medio paso cada vez hasta que se encontró al borde del agua. Estaba apoyando en las manos y rodillas, gateando. Sentía verdadero dolor y no estaba muy seguro de si sería capaz siquiera de caminar. Y ella parecía aceptar esta situación y permitirle andar a gatas, despacio, hasta que salió del agua y se adentró entre los árboles y los matorrales. Cuando se encontró detrás de un árbol, se irguió despacio y descansó. Las piernas parecían ahí y lisas, pero las costillas le dolían lo suyo. Apenas podía aspirar cortas bocanadas del aire, y aun con todo sentía un dolor punzante y la sensación de tener el hombro derecho algo así como deslocado. Además, su arco y su lanza y su pájaro atontilinado estaban en el agua.
Pudo caminar al fin y ya había decidido abandonarlo todo, cuando la hembra salió del agua profundo y lo dejó, tan rápida como se había presentado, alejándose a lo largo de la orilla por donde el agua era superficial, con sus largas patas chapoteando a sacarlas y meterlas en el barro. Sosteniendo en una rama de pino, vio cómo se iba el alce, temiendo que si volviese y le diese una nueva embestida. Pero el animal siguió alejándose y, cuando ya se encontraba fuera del alcance de su vista, regresó a la orilla y encontró el pájaro. Luego caminó un rato por el agua hasta que dio con el arco y la lanza. Ninguno de los dos se habían deteriorado y las flechas, parecía mentira, estaban aún intactas en la bolsa jugada de su cinturón, si bien sucias de barro y agua. Tardó una penosa hora en regresar al lago. Sus piernas se movían con bastante soltura, pero en cuanto daba 2 o 3 pasos rápidos, tenía que empezar a respirar profundamente y el dolor de las costillas lo obligaba a pararse y a recostarse contra un árbol hasta que lograba recuperar la respiración sosegada. Se había lastimado más de lo que había creído en un principio. Esa hembra loca. Aquello no tenía explicación, era pura locura. Cuando llegó al refugio, se metió a gatas dentro y se quedó muy satisfecho al ver que todavía había carbones encendidos y por haber pensado en proveerse de madera todas las mañanas para el resto del día, satisfecho por haber previsto abastecerse de madera para 2 o 3 días seguidos, agradecido porque tenía muy cerca peces si los necesitaba para comer, agradecido finalmente, según se quedaba dormido, de seguir vivo. Loca, pensó, dejando que el sueño arropase el dolor del pecho, semejante embestida sin ninguna razón aparente, y cayó dormido mientras su mente trataba de buscar una explicación lógica a lo del alce. El ruido lo despertó. Se trataba de un sonido hondo, un mugido profundo que llevaba el viento. Abrió los ojos de par en par, no porque fuese un ruido escandaloso, sino porque era nuevo. Había sentido el viento en su refugio, había sentido la lluvia que acompañaba el viento y había oído el trueno muchas veces en los 40 últimos días. Proveniente de algo vivo, algo así como de una garganta. El sonido era un bramido lejano que iba hacia él y, cuando estuvo totalmente despejado, se incorporó en la oscuridad, haciendo muecas de dolor a causa de sus costillas. Notaba que el daño era diferente ahora, un dolor más concentrado, y parecía ir a menos, no así el ruido. Es muy raro, pensó, un ruido misterioso, un ruido de ultratumba, un ruido feo. Cogió unos trozos de leña y avivió el fuego. Se sintió algo más cómodo y animado con las llamas, pero también notó que tenía que estar alerta. No sabía de qué forma, pero tenía que mantenerse vigilante. El ruido estaba yendo a buscarlo, iba exclusivamente a por él y debía estar preparado. El ruido lo buscaba a él. Encontró el arpón y el arco donde solía tenerlos colgados, en las estacas del estante de la pared, y llevó sus armas hacia el lecho de ramas de pino que se había preparado. Mayor comodidad, pero al igual que el calorcillo de la lumbre, eso tampoco le reconfortaba demasiado con la nueva amenaza que no acababa de desentrañar. Una amenaza infatigable, se dijo, y salió fuera del refugio, lejos de la lumbre, para escudriñar el cielo. Pero estaba demasiado negro. El ruido le quería decir algo, algún recuerdo almacenado en su memoria, algo sobre lo que había leído en algún sitio, algo que había visto en televisión, algo... Oh, cayó en cuenta. Oh, no. Era el viento parecido al estruyendo de un tren, el profundo estruyendo rugiente de la panza de un tren. Era un tornado, era eso. Aquel estruendo de un tren era un mal viento que se aproximaba a él. Dios, pensó, encima de lo del
alce ahora esto no. Pero ya era demasiado tarde para todo. En aquella extraña quietud observó el cielo de la noche, se metió en el refugio y se quedó en cuclillas para salir disparado por la abertura de la puerta en cuanto llegase la sacudida. Más tarde, al reflexionar sobre todo aquello, lo comparó con el topetazo del alce. Pura locura. Fue sorprendido por detrás por una fuerza besánica que lo arrojó de bruces al suelo y lo aplastó contra las ramas del pino de su lecho. Al mismo tiempo, el viento desbarató el fuego y arremolinó una nube de brasas y chispas a todo su alrededor. Luego se dio un instante y arremetió con un ruido furioso, un ruido que atronó sus oídos y su mente y su cuerpo. Fue sacudido contra la pared delantera del refugio como una alfombrilla. Sintió otra vez un dolor lacerante en las costillas. Acto seguido quedó de nuevo empotrado en la arena del suelo mientras el viento arrancaba de cuajo su pared protectora, su lecho de ramas, el fuego, sus utensilios, todo, absolutamente todo, y lo arrojó al lago. Todo había desaparecido de su vista, desaparecido para siempre. Sintió una quemadura en el cuello y alargó una mano con rapidez para quitarse unas cuantas ascuas. Se las sacudió, encontró más en sus pantalones, se las quitó y el viento volvió a azotar con nuevo brío. Fuertes ráfagas, cortantes ráfagas. Oyó chasquidos en los árboles del bosque próximo a la roca. Notó cómo su cuerpo corría dando saltos y trepando a gatas por los riscos para resguardarse abajo. No podía pensar, únicamente se quedó quieto y se dio cuenta que estaba rezando. Ni sabía que rezaba siquiera. Solo sabía que quería vivir, permanecer ahí y vivir. Y entonces el viento se dirigió hacia el lago. Brian oyó el atronador ruido arrancando lamentos al agua y abrió los ojos para contemplar el lago torturado por el viento, el agua escrepándose en grandes olas que sobresalían en todas direcciones y que se estrechocaban entre sí para luego desplomarse levantando un surtidor de agua que se clavaba en el cielo de la noche como una columna de luz acuosa. Era un espectáculo hermoso y sobrecogedor a un tiempo. El tornado explotó una vez más en la orilla opuesta del lago. Brian pudo oír los chasquidos y resquebrajamientos de los árboles partidos y luego desapareció con la misma celeridad con la que se había presentado. No dejó nada a excepción de Brian en aquel sitio lóbrego. No pudo encontrar en el lugar en que había estado encendido el fuego ni una chispa, nada de su refugio, utensilios o el lecho de ramas. Hasta el cuerpo del pájaro atontilado había desaparecido. Estoy de nuevo sin nada, pensó, intentando buscar alguna cosa en aquella oscuridad, igual que al principio cuando sufrí el accidente, malherido en plena oscuridad de la noche. Exactamente igual. Como colofón a sus pensamientos, los mosquitos, con el fuego apagado y sin el humo protector que los ayuntaba, se apelontonaron en densos enjambres que le obturaban los orificios nasales. Lo único que le quedaba en su cinturón era el hacha. Todavía estaba ahí, pero en ese momento comenzó a llover y con aquel chaparrón le hubiese resultado completamente imposible encontrar algo seco para encender un fuego. Finalmente arrastró su mal parado cuerpo hasta llegar debajo del saledizo
ahí donde había tenido su lecho, y cruzó los brazos protegiéndose las costillas. No llegaba el sueño, era imposible que llegase con los insectos sin dejar de aguiñonearlo, así que se tumbó lo que quedaba de noche dando manotazos a los mosquitos y ruminando en su mente los sucesos del día. Aquella misma mañana había engordado, bueno, casi, y estaba feliz, seguro de todo, con buenas armas y comida, y el sol en su rostro y las cosas que le prometían un futuro esperanzador. Y en un solo día, lo había machacado un alce y un tornado, había perdido cuanto tenía, incluyendo su refugio, y debía organizar otro nuevo, otro exactamente como el anterior. Un lanzamiento a cara o cruz de alguna moneda gigantesca y le había tocado ser el perdedor. Pero hay una diferencia ahora, pensó, hay una verdadera diferencia. Podría estar mal herido y no lo estoy. Cuando se levante el día volveré a construirlo todo. Conservó todavía el hacha y eso mismo era cuanto poseía al principio. Vamos, pensó, descubriendo sus dientes en la oscuridad. Vamos. ¿Es esto lo que mejor puedes hacer? ¿Esto todo cuanto puedes maltratarme? ¿Un alce, un tornado? Bien, consideró, sujetándose las costillas y sonriendo, y luego escupiendo los mosquitos de la boca. Bien, pues no te daré el gusto de ver terminada tu obra. La diferencia radicaba precisamente en eso ahora. Se había operado un cambio en él. Se había vuelto duro y tenaz. Me he hecho resistente donde cuenta principalmente, resistente en mi mente. Precisamente poco antes del amanecer se impuso una ligera ola de frío. Este breve periodo del frío era también algo nuevo. Los mosquitos fueron a esconderse entre la húmeda hierba y en las hojas de los árboles, y él pudo recobrar el sueño, o un duerme vela. Y el último pensamiento que cruzó su mente aquella mañana en cuanto cerró sus ojos fue: confío en que el tornado haya zurrado bien a Alce. Cuando se despertó, el sol entraba de lleno en su boca y tenía la lengua más reseca y correosa que el cuero. Había caído en un profundo sopor con la boca abierta en el mismo nacimiento del alba y notaba un regusto como si hubiese estado lamiéndose los pies durante toda la noche. Salió arrastrándose y casi rompió a gritar por el dolor de sus costillas. Habían quedado comprimidas en el transcurso de la noche y ahora parecían dar tirones en su pecho cada vez que se movía. Se movió de forma más lenta y se puso en pie muy despacio, sin estirarse en exceso, y se encaminó hacia el lago para beber. Se arrodilló en la misma orilla con mucho tiento y gran precaución y bebió y se enguajó la boca. Observó que a su derecha aún permanecía su criadero de peces, a pesar de que el bastidor de ramas de sauce trenzadas que había puesto como puerta ya no estaba y no quedaba un solo pez de muestra. Vendrán sin duda, se dijo. En cuanto pueda fabricarme un arpón o un arco y atrape uno o dos para el cebo, vendrán. Se volvió para ver su refugio. Comprobó que parte de los troncos de la pared estaban desparramados por la orilla, pero al menos se hallaban ahí. Después vio su arco enganchado en una madera partido, pero con la preciosa cuerda aún intacta. No iba tan mal la cosa de momento. No iba tan mal. Estaba mirando por todas partes a lo largo de la orilla en busca de trozos de la pared, y fue en ese preciso momento cuando la divisó. Sobresaliendo en el lago, en el lado corto de la L, algo curvada y amarilla, estaba hundida en el agua, dejando al descubierto unos 15 centímetros. Tenía un color muy vivo, no era de un color tierra u otro que fuese natural, y tampoco esta segunda vez pudo explicarse su naturaleza. Luego supo lo que era en realidad. Es la cola de la avioneta. Pronunció estas palabras en voz alta, como si esperaba oír la respuesta de alguien.
Ahí estaba, asomando en el agua. De algún modo, el tornado debía de haber desplazado algo la avioneta. Cuando revolvió el lago, cambió su posición y empujó la cola hacia arriba. Vaya, se dijo, vaya, mírala ahí. Y casi al mismo tiempo, un pensamiento cortante lo conmovió. Pensó en el piloto, aún en la avioneta, lo que lo sumió en una estremecedora y imponente tristeza que pareció aplastarlo como si le hubieran colocado un enorme peso encima, y pensó que debería decir o hacer algo por el piloto, aunque fuese algunas palabras, pero no sabía ninguna de esas palabras que se pronunciaban en estas ocasiones, las palabras religiosas rituales. Se aproximó al borde del agua y miró la avioneta y concentró su espíritu, de la misma manera que cuando intentaba cazar a los pájaros atontolinados, y quiso concentrarse, dedicar sus pensamientos al piloto y deseó que descanse en paz para siempre.